muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia, sobre todo tratándose, ¿verdad?, de un martes a las 10 de la mañana. Es como un poquito atravesado el horario, pero bueno, fue la hora que nos dieron y vamos a jugar con ello. La charla que me solicitó el Colegio de Arquitectos para el día de hoy es sobre la arquitectura del movimiento moderno en Costa Rica. Eso ya de entrada trae varias inquietudes, empezando por: ¿existe un movimiento moderno, o más bien existió un movimiento moderno de la arquitectura? Ese es un cuestionamiento que es importante porque los distintos autores que han tratado el tema, Pevsner, Gideon y los clásicos, difieren en cuanto a qué fue el movimiento moderno como tal, dónde se podría iniciar, y algunos lo citan desde sus orígenes en el siglo XVIII, otros los traen al XIX con los Estados Unidos industrial, otros lo ponen en el XX, de manera que no es fácil. Ese es uno, si existe un movimiento moderno y si el movimiento moderno desarrolló efectivamente una arquitectura. Son los cuestionamientos que se hicieron a finales de los años 60, particularmente por parte de los teóricos italianos y específicamente por Manfredo Tafuri. En Costa Rica comprenderán ustedes entonces que eso se problematiza aún más. Sin embargo, vamos a ver, o verán ustedes, ya me dirán si quedan convencidos o no, de acuerdo a mi hipótesis, sí hay en Costa Rica un movimiento moderno y sí hay una arquitectura del movimiento moderno. Veremos las imágenes. De hecho, el ícono de ese movimiento moderno en Costa Rica, que se desarrollaría en los 25 años que van del 50 al 75, sería el edificio Laureano Echandi de la Caja Costarricense del Seguro Social del arquitecto Carlos Binocur. Probablemente el edificio más elegante del llamado estilo internacional. Y por ahí empezamos también con el punto de si existió o no una arquitectura de este tipo. Dice Le Corbusier en una entrevista famosa, dice: ser moderno no es una moda, sino un estado. Es necesario conocer la historia, y quien conoce la historia sabe encontrar la continuidad que existe entre lo que fue, lo que es y lo que será. Es a partir de ese lo que fue, lo que es y lo que será que voy a tratar de responder esas dos preguntas. ¿Hubo un movimiento moderno en Costa Rica? Y dos, ¿se dio la arquitectura del llamado estilo internacional en Costa Rica? Eso es lo que voy a compartir con ustedes. Bien, el llamado estilo internacional, aclaro, perdón, más bien voy con la primera parte, digamos. El llamado movimiento moderno nace en 1928 como un movimiento de literalmente una cantidad de gente parecida a esta que está aquí, ¿verdad?, guiada por Le Corbusier, que era un hombre orquesta, para no decir que era un bombeta, ¿verdad? Él era todo, él se inventaba todo, él decía hacer todo, y se reunió una gente alrededor de él, se fueron a un castillo y crearon el movimiento moderno. Movimiento moderno que es en realidad una ideología, es decir, vamos a hacer una arquitectura que culmina la arquitectura del mundo. Es la última de las arquitecturas que va a existir. Y la utopía está detrás de eso. Con esta arquitectura el mundo va a ser mejor. Eso es una utopía, el movimiento moderno. 4 años después, en el MoMA se arma la exposición El estilo internacional, curada por Russell Henry Hitchcock y ay Dios mío. Bueno, entonces surge el asunto de un estilo internacional. ¿Qué quiere significar eso? Lo mismo que la utopía. Hay una arquitectura que es de valor universal, que se puede hacer igual en todas partes. Ahí ya tenemos el arranque de los dos temas. Movimiento moderno, si existe, hubo gente que se reunió y planteó una utopía, y después lograron reunir en Nueva York una serie de arquitecturas de muy distintas partes del mundo que representaba más o menos una línea coherente en términos estéticos.
Ahora bien, resulta que el estilo internacional no se hizo internacional sino muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la utopía del movimiento moderno llega a las universidades. Solo en ese momento se hace verdaderamente internacional. Antes de eso, era una cuestión sectaria. Es decir, éramos unos cuantos como los que estamos aquí reunidos, los que creían, y vean que no digo pensaban, creían a pie juntillas porque era una fe, no un ideario, en el movimiento moderno. Entonces, resulta que en Costa Rica lo que vamos a tener como arquitectura moderna es lo que aquí denominamos el racionalismo y luego lo que aquí denominamos el Art Deco. Vamos a ver, racionalistas, ejemplos que todos ubiquen: la estación del ferrocarril eléctrico al Pacífico, ¿sí? Volúmenes puros, muy aerodinámicos, lo que llaman los gringos Streamline Modern, ¿verdad? El edificio original del Hospital Calderón Guardia, eso es racionalismo. Y unas cuantas casitas por ahí que dejó Don Paul Ehrenberg. Art Deco, Cine Líbano, Cine Palace, ¿verdad? ¿Los identifican? Sí, claramente, ¿verdad? Esas son las dos primeras manifestaciones de arquitectura moderna que tenemos aquí a partir de más o menos 1930. Pero no están respaldadas por un movimiento. Los arquitectos que hacen esas obras igual hacen arquitectura neocolonial con arquitos y tejitas. Igual ellos abren el menú y pida a usted, cliente, ¿qué quiere? Que yo se lo hago. Es la práctica ecléctica de unos arquitectos de formación ecléctica que en la libre oferta y demanda del mercado liberal en Costa Rica hacen lo que tengan que hacer. José Francisco Salazar, Chisco Salazar, por ejemplo, hizo neoclásico en la Escuela de Derecho, hizo neocolonial en la Basílica de Santo Domingo de Heredia, y de pronto sale haciendo casas racionales en el Paseo Colón y Art Deco para el San Juan de Dios. Sin ningún problema, ¿me explico? Sin ningún problema. No hay ese ideario utópico de que vamos a salvar al mundo con un tipo específico de arquitectura. Lo que vamos a ver entonces es cuándo llega ese ideario a Costa Rica y si se conforma o no algo parecido a un movimiento moderno. Entonces, vamos a empezar alrededor de 1940 con la coyuntura externa de la Segunda Guerra Mundial y la interna de la reforma social. Es decir, ni el panorama externo ni el panorama interno pintaban nada bueno en Costa Rica. La cosa estaba muy agitada, ¿verdad? Esa es la década del 40. Ya sabemos cómo termina con la guerra civil. El pacto Ulate-Figueres, que va a permitir la dictadura de la Segunda República. La llegada de la Junta Fundadora de la Segunda República, un nombre muy potable para una dictadura, gobierna sin Congreso. Eso es una dictadura. No hay ningún tipo de mediación democrática. Año y medio, sí. Y la Asamblea Constituyente, que va a asumir, ¿verdad? Recordemos la Constitución Liberal de 1870 y va a rechazar la Constitución Socialista de Figueres. Bien, esa es la Segunda República. Para el inicio de la Segunda República. Para ese momento, San José de Costa Rica tiene 90,000 habitantes, más o menos. Y de acuerdo a como ven ustedes en el gráfico del desarrollo de 1851 a 1948, ese más o menos un siglo, desde don Juanito Mora hasta el golpe de Estado contra Teodoro Picado, es más o menos que ven ahí. La ciudad se ha expandido realmente bastante, ahora tiene 600 y resto de manzanas, y además en ese año 49 se hace el censo de viviendas de Costa Rica. El censo de viviendas es muy importante porque nos muestra una San José todavía muy, pero muy aldeana. Tiene 607 manzanas,
Pero, por ejemplo, digamos, de los 40.555 edificios, el 53% está en San José. Para que nos demos solo una idea, no voy a leer el resto de las estadísticas. San José concentra entonces la urbanidad del país. Es lo más parecido que tenemos a una ciudad. Es entonces el lugar donde podemos analizar el desarrollo de la arquitectura. Ir más allá, y se los podría explicar con mucho gusto, es perder el tiempo. 4 cosas en Cartago, 3 en Heredia, 2 en Alajuela, ninguna en Limón, ninguna en Punta Arenas. Analizar la arquitectura nuestra en términos del desarrollo historiográfico es analizarla en San José. Ese año también llega a Costa Rica, gracias a la Unión Panamericana, solicitado por la Junta a través de la municipalidad, el urbanista Anatol Solo, que propone un proyecto de reordenamiento de la ciudad de San José basado en los principios del movimiento moderno, lo que se llama el zoning. Esas manchas que ustedes ven ahí eran manchas que se iban a destinar a comercio, vivienda, esto y aquello. Este fue un plan bastante ortodoxo en ese sentido. Es decir, esto es lo más cerca que nosotros llegamos de un planteamiento de la utopía, ¿no? Eso iba a funcionar. Paréntesis, para que se den una idea, todavía en los años 90 había un poste ahí por el Colegio de Señoritas que estaba fuera de la línea, estaba como a 35 centímetros del cordón de caño, en los años 90. En el informe Solo, ese poste viene indicado que hay que quitarlo. 1949, y en los años 90 no lo habíamos quitado, ¿de acuerdo? No lo habíamos quitado. Eso, de acuerdo a como decía el maestro Felo García, esa es nuestra lenta digestión de las ideas, ¿verdad? Bien. En esa San José, los que han dominado el panorama arquitectónico son más o menos 6 personas y otros 2 volátiles. Son el arquitecto catalán Luis Jacques, el salvadoreño Daniel Domínguez Párraga, el alemán Paul Ehrenberg Brinkmann, los costarricenses Teodorico Quirós, José Francisco Salazar y José María Barrantes. Con menos obra, casi toda ella Art Deco, Ferdinand Gabrieli, italiano, y el catalán Víctor Sabater, casi toda su obra es neocolonial, de magnífica calidad, por cierto, ambos, pero ambos tienen, es un paso más o menos fugaz, ligeramente más permanente aquel. Pero digamos que esas 8 personas han dominado en los últimos 30, 40 años. Para 1948, los últimos 30 años son ellos los que han manejado la arquitectura en Costa Rica. En 1948, inmediatamente antes de que se declare la guerra civil, aparece Enrique Eduardo Maroto. Viene de estudiar de la Universidad de Illinois de Champaign-Urbana y es el primer ingeniero arquitecto que ya viene influido claramente por el evangelio del movimiento moderno. Y vean que, insisto, el evangelio. Es más, ahora los verán, pero son 12. Son 12 los primeros arquitectos, literalmente, son 12 los primeros arquitectos costarricenses que llegan de México y los Estados Unidos, son 12, los apóstoles del evangelio moderno. Maroto llega, trata de incorporarse a la universidad, él mismo contaba, los profesores están escondidos por la revolución, se va a pelear en la guerra civil, y después de la guerra civil se asocia con su tío político Paul Ehrenberg, uno de los viejos de la vieja guardia, de don Paul Ehrenberg Brinkmann, y forman Ehrenberg y Maroto. La importancia de Ehrenberg y Maroto es que por sí solos van a introducir la arquitectura de ese llamado estilo internacional en San José y en Costa Rica, con una velocidad impresionante. Para que se den ustedes una idea, en 1951, en el edificio de doña Clemencia Soto Uribe de Chacón, en la avenida Central, hacen la primera exposición de obras de arquitectura que están ejecutando ellos en ese momento. En el mapa hay indicadas cerca de 500 obras
el mapa tenía una lámina de plywood, digamos, el mapa de San José con alfileres. Habían cerca de 500 obras. En ese momento se estaban ejecutando cerca de 50 obras. 1951. ¿Ese es el Mirror? ¿Ah? ¿Qué tiene el Mirror? No, este es el central. Esto es del Rex, 100 varas al sur, exactamente en la esquina. Sí, cierto. De hecho, es el de los que se conserva mejorcito. Sí, todavía la estructura puede. Todavía lo ves. Sí, se ve. Esta es la ampliación del Hotel Europa, que ahí está perfecta. El interior es como entrar a Mad Men. Si vieron la serie Mad Men, es como entrar a Mad Men. Pasaron por un portal en el tiempo. Y esta es una de las casas de las familias alemanas, creo que Federspiel, aquí en ¿Cuál es la que dices que tiene mobiliario y todo? ¿Cuál? California. Ya voy. California en sur. Bien, eso es en el 51. Ya la arquitectura de estilo internacional, comillas, está en San José. Vean ustedes las casas. Y hagamos por favor un ejercicio. ¿Qué era una casa para los costarricenses? Casa se dice así, ¿verdad? Techo, 2 aguas, hay una puerta y 2 ventanas. Eso es lo criollo. Hay corredores, jardincitos, ¿verdad? Y usted me sale con esta vaina. Es una revolución en el imaginario urbano lo que introducen los maestros. Estas 3 son en Barrio Escalante, son las que están frente al Museo Calderón Guardia para que se ubiquen, son seguidas. Es una curva completa, una curva agradabilísima de ver de por sí porque estéticamente son riquísimas. Más o menos. Los yoses. Los yoses. Es que son revolucionarias, ¿verdad? Basta compararlas con las obras que se están haciendo, más que en la costa este, en la costa oeste de los Estados Unidos, particularmente en la parte árida de Los Ángeles, con arquitectos como Richard Neutra, por ejemplo, o Rudolf Slinda. Y nos damos cuenta que estamos teniendo un fenómeno particular con las casas de Ehrenberg y Maroto, que es una arquitectura del movimiento moderno o de estilo internacional, sí, pero para el trópico, ¿lo ven? Hay aleros, tenemos pérgolas, tenemos zonas de transición con lo verde, tenemos integración de la vegetación. Son los primeros que empiezan a introducir una serie de plantas que no se utilizaban en la arquitectura, es decir, no se usaban como plantas domésticas. Por ejemplo, el itao, lo que nosotros llamamos la pichona, ellos lo introducen la utilización de piedras de nuestro suelo, de nuestra tectónica, que empiezan a buscar específicamente con el señor Favaretto, especialista en mármoles en las montañas de Cartago. Hay otras en otros barrios, cercanías del Paseo Colón, González Laman, y esta que no la tengo ubicada lamentablemente. Pero la joya de la corona es del año 53 y es la casa Maroto, precisamente, la casa Maroto Hernández, la casa que don Enrique Maroto le hace a su esposa, doña Dita Hernández, con una sola condición: yo le hago la casa, pero usted no se mete. Así de sencillo, contado por la misma señora a este servidor. Ahí tienen ustedes el plano. Y antes de que llegue la pintura abstracta geométrica a Costa Rica, que va a venir con Manuel de la Cruz González, hasta recientemente supimos que Margarita Bertó había hecho, pero hasta hace unos días supimos, ya hay en el diseño de piso del área social un cuadro abstracto geométrico. Y eso resulta tremendamente importante, como lo señalé hace ya, un cuarto siglo, en los museos del Banco Central en la exposición Abstracción. ¿Por qué? Porque esto nos habla de que, a diferencia de lo que sucede en el resto de países en Hispanoamérica y en grandes países, la pintura no se adelanta a la arquitectura, sino que en este caso es la arquitectura la que se adelanta a la pintura. Y eso también es particular en Costa Rica. La casa Maroto Hernández
Es una joya, lo puedo decir, la he mostrado en distintos escenarios internacionales y es realmente una casa que incluso podemos decir que va más allá del movimiento moderno porque tiene algunas articulaciones desiguales que ya la conectan con lo que sería el movimiento de la deconstrucción en los años 80, 30 años antes. Es una casa tremendamente avanzada. Para ella, el maestro Maroto, solo los puse en bajito para no quitar la atención de las fotos, pero Maroto diseña todo el mobiliario, que debe haber sido tremendamente incómodo porque los arquitectos no saben diseñar muebles. Pero ahí tienen ustedes la casa, es una belleza, tiene que haber sido un espectáculo verla, realmente. Me hace falta el pino de la esquina. Le hace falta el pino de la esquina. Dice Patricia Maroto, estas son fotos interiores, este es el exterior, imagínense ustedes este paño dando al sur con las montañas del sur abierto. Maroto no le gustaban las cortinas, no es que no le gustaban, es que esta gente consideraba que la luz era la que iba a hacer cambiar el espacio interior todo el año, todos los años, todos los días, ¿verdad? No le gustaban los cuadros, no es que no le gustaban los cuadros, es que las sombras diagonales que va a introducir y que van a empezar a cambiar como un caleidoscopio dentro de la casa todos los días son de por sí el cuadro. Y además las ventanas son tan amplias que tenemos mucho que ver afuera, ¿verdad? Bueno, esa es la casa Maroto. Eso es el 53. Aquí estamos más o menos en el mismo año. Lo podemos ver porque Los Yoses apenas tiene 6 manzanas. De este lado está la casa Maroto. Aquí está el Empalme, Barrio Escalante. No tiene los lotes Robert, que ahora llaman Barrio Escalante, pero no es. Donde está el Parque Francia, para que nos ubiquemos, eso no es Escalante. Y al final, la Sabana. Ese es el San José que hemos venido viendo. Ya tiene entonces, como dijimos, una arquitectura internacional. En el 51, ese mismo año en que Ehrenberg y Maroto hacen la exposición esa, donde ya queda claro, patente y es documentable la presencia de la arquitectura del estilo internacional en San José, 1951, lo que fue la Facultad Técnica de la República, que se había convertido en Facultad de Ingeniería en el 41, que luego pasó a llamarse Colegio de Ingenieros, en el 51 pasa a llamarse Colegio de Ingenieros y de Arquitectos. ¿Por qué? Porque Maroto llega en el 48, como decía, y a partir del 50 llegan otros cuantos arquitectos. Y entonces esos pocos arquitectos, que ahorita los vamos a ver, presionan por la inclusión, ¿verdad?, del término profesional arquitecto dentro de la ingeniería. Y eso es sumamente importante, porque como les decía, una de las preguntas que me quiero responder con ustedes aquí es si hubo un movimiento moderno. Ya sabemos que arquitectura internacional hay, ¿de acuerdo? Esa era una de las preguntas. La otra es, ¿pero hubo un movimiento moderno? ¿Hubo gente que se agrupó alrededor de algún tipo de idea? Más que de idea, no, pero de práctica sí. Y este es el escenario. Para entonces, estamos en San José en el 55, tiene ahora sí 90,000 personas. Ojo, el 65,5% restante de los costarricenses vive en el campo y del campo en labores agrícolas. Esto para nosotros hoy es inimaginable, ¿verdad? La mayoría de los costarricenses eran campesinos. Entonces, eso hace todavía más fuerte el peso estético y sobre todo sociológico de la arquitectura moderna cayendo en el lugar donde cayó. No cayó en una metrópoli, ni cayó en una población enorme y densa, en una gigantesca ciudad. Casi que cayó en un jardincito y ahí tenía que desarrollarse, ¿verdad? Bueno, ahí los tenemos, son la mayoría. ¿Hubo algún manifiesto?
No, lo más parecido es la creación de la ACA. Lo más parecido es la creación de la ACA que se da en 1956. La Asociación Costarricense de Arquitectos va a ser lo más parecido a un movimiento moderno en Costa Rica. ¿Por qué? Porque la ACA, si bien se plantea primero como una cuestión de reconocimiento profesional del arquitecto y de la arquitectura, si bien entra a luchar por una cuestión pecuniaria de los denarios, los honorarios, la ACA se plantea varias comisiones. Una de ellas, la de Historia de la Arquitectura en Costa Rica. Otra de ellas, la de la creación de la Escuela de Arquitectura en Costa Rica. Estamos hablando de los años 50, ¿verdad? Y algo sumamente importante que es don Edgar Vargas quien lo puso de relieve, y era que los arquitectos no jugaran solos en el tablero de los ingenieros y que tuvieran conciencia de esa identidad gremial y de la arquitectura contemporánea, como ellos le llamaban a la arquitectura moderna. Recordemos que lo de arquitectura moderna es posterior, ¿no? Es una cuestión completamente posterior en general. Ahí tenemos entre los fundadores Santiago Crespo Pereira, don Álvaro Dobles Rodríguez, don Jorge Escalante Van Patten, don Eugenio Gordienco Gorlis, don Enrique Maroto Montejo, don Rodrigo Macís Diviasi, don Jorge Emilio Padilla, don Rafael Sotela Pacheco, que va a ser el primer presidente, como ven ahí, y don Edgar Vargas Vargas. Recogen como miembros honorarios a don Daniel Domínguez Párraga, a don José Francisco Salazar y a don Teodorico Quirós, miembros de la vieja guardia. Son 11. En el 56, recién fundada, llega un jovencísimo Jorge Borbón que adquiere el carnet número 12. Este es el apóstol Juan de la profecía moderna en Costa Rica. Han llegado otros, como don Lenín Garrido, que no se unen a la ACA inmediatamente, don Adrián Arguedas, y en la segunda oleada, que van a completar apenas 20, en esa segunda oleada, que es hasta el 58, llega Felo García, llega don Rafael Esquivel Iglesias, don Carlos Escalante Van Patten y don Carlos Binocur Granados. La ACA empieza a trabajar y, como les digo, independientemente del logro de los objetivos de la ACA, lo importante es que sí había un consenso en cuanto a los planteamientos. Por ejemplo, el de historia de Costa Rica era tremendamente importante. Tremendamente importante. ¿Por qué? Porque dijo Le Corbusier que si no sabemos qué pasó, no sabemos qué pasará, qué está pasando ni qué pasará. Además, ellos tenían una idea que no estaba clara de cómo hacer una arquitectura costarricense. Y ahí es donde no hubo, Carlos, un manifiesto. Porque nunca se dijo cómo tenía que ser. Solo se conversó. Pero se hizo. Y vamos a ver qué se hizo. Bien. Aparte de la tropicalización de la arquitectura de estilo internacional, que hablé en el caso particularmente de las casas, más que de los edificios de Erenberg y de Maroto, el otro gran proyecto, megaproyecto, hoy imposible, se pegaría en Setena. Hay que quitar 2 palos y mover media tonelada de tierra, se pega en Setena, eso no se puede. Y entra el Frente Amplio a decir que no. Es la ciudad universitaria Rodrigo Facio. La ciudad universitaria Rodrigo Facio es esencial en el desarrollo de la arquitectura moderna porque, primero, es, ahora sí, la concreción de una utopía. Es la utopía de don Rodrigo Facio. Don Rodrigo Facio dice en uno de sus discursos, siendo no rector, sino secretario general de la universidad, que no vamos a hacer una universidad hasta que no tengamos una sola casa. Mientras las facultades anden por ahí desperdigadas, dice él, en San José, no vamos a hacer una universidad. La utopía es una ciudad, vean ustedes, una ciudad universitaria, que muy justamente hoy se llama Rodrigo Facio. Se inicia en los años 50. El equipo de diseño
está constituido, jefeado por Jorge Emilio Padilla. Luego vienen don Edgar Vargas, don Rodrigo Macís Dibiasi, don Álvaro Doble Rodríguez, don Santiago Crespo Pereira y como parte de la inspección el arquitecto Lenín Garrido. Los ingenieros son Eddie Hernández, Roberto Saborío, Raúl Sequeira, Fabio Urbina, Max Sittenfeld y ellos son los ingenieros. Ahora, como les decía, si hay una cierta tropicalización, incluso fuerte tropicalización de la arquitectura del estilo internacional en las casas de Ehrenberg y Maroto, particularmente en Los Yoses, pero como vimos en otros lugares también, el proyecto de la ciudad universitaria va a poner a prueba eso, porque cualquiera que sea arquitecto o juegue de serlo, sabe que una cosa es la escala doméstica, la casa, y otra es el gran edificio. Y hacer del gran edificio un edificio de estilo internacional, pero en Costa Rica, para el trópico, y quienes estuvimos en la Universidad de Costa Rica lo sabemos, en las grandes facultades, vayan a medicina, vayan a química, no les digo que vayan a ciencias económicas porque es maravilloso el patio central de 3 niveles. ¿Qué tenemos? Corredores, grandes aleros, generales, grandes aleros. Ciencias y letras y la azotea. La azotea habitable de Le Corbusier. Bien. Esta, Nora. Yes. Esta, con vegetación, que me quita, ¿verdad?, la radiación solar del frente, etcétera. El edificio de Ciencias y Letras, luego de Facultad de Estudios Generales, Edgar Vargas, Jorge Emilio Padilla, Ingeniería. Ahora tapado por una renta girasol. Química, el bodegón de la cerámica. Son edificios plenamente del movimiento moderno. Vean este patio abierto en la Facultad de Educación. Ciencias Económicas con su patio de 3 niveles. Estos edificios se acoplan a la topografía, se acoplan al clima, ¿verdad?, a la vegetación de la finca, se unen por senderos. Es la ciudad jardín, una utopía que incluso es anterior al movimiento moderno. Como un laboratorio, más o menos. Es un laboratorio de arquitectura con unos carajos que son carajillos porque tienen 20 y tantos años haciendo arquitectura de una extraordinaria calidad, ¿verdad?, con unos ingenieros de primera categoría. Todo el lujo. Geología y la cereza del pastel, la urbanización denominada Los Profesores, que en realidad es la Paulina y que se hace fuera del campus para que los profesores vayan caminando. ¿Cómo le llaman hoy? Ciudad compacta, ciudad de 15 minutos. Eso ya estaba en Costa Rica desde los años 50. Los Profesores es para que los profesores vivieran en casas, wow, modernas, y caminaran, cruzaran un par de calles y llegaran a la Universidad de Costa Rica. Contrariamente a Le Corbusier, que la ciudad está fuera de... Esto es mucho más avanzado a mi juicio, pero bueno. Sí, ¿verdad? Las casas de los profesores tienen que estar por ahí. Bien. Y entonces, voy a bajar ahí más bien, perdón. Entonces, vamos a ver, a partir de aquí debía haber hecho voy a hacer un cortecito. Entonces, queda, por un lado, a mi juicio, ustedes dirán si sí o si no, respondido a arquitectura del movimiento moderno, arquitectura internacional, ahí está, la acabamos de ver y vamos a ver, ahora sí es solamente una serie de ejemplos lo que vamos a ver, reconocibles para todos. Y algo parecido a un movimiento moderno también. Un gremio pequeño de 12 como los apóstoles de Cristo, insisto, que se une, que se apoya, que se estimula, que empieza a promocionarse, que empieza incluso, aquí no lo mencioné porque ese no es el tema de hoy, pero empieza incluso a proyectarse internacionalmente en México, Europa, los Estados Unidos, por medio de las Semanas de la Arquitectura, traen gente a dar charlas, etcétera. Eso es un movimiento. Eso es un movimiento. Y un movimiento formado por arquitectos modernos, yo me atrevo a llamarlo movimiento moderno. Y es más, me atrevo a llamarlo movimiento moderno criollo.
Ahora sí, vamos entonces a ver cositas. 1953-54, el edificio Shifter de Paul Ehrenberg, documentado entre nosotros como el primer edificio de planta libre y bosque de columnas, como lo ven ahí. Vean que tiene un patio interno, ¿lo ven? Un ducto de ventilación. No tenemos aires acondicionados todavía. Yo insisto en que no hacen falta. Pero por lo menos San José se la jugó sin ellos durante casi una década. Un contraste riquísimo en esta magnífica foto que la han publicado por ahí, pero bueno, es mía, no importa. El Palacio Nacional, es decir, la San José del siglo XIX, del 1855, de la época de Don Juanito, y vean cómo parece amenazar el monstruo, lo ven, una especie de Godzilla moderno, parece amenazarlo, y en efecto, la arquitectura de estilo internacional va a terminar comiéndose la ciudad, y es la destrucción de la ciudad. Así va a ser, la Plaza de la Artillería termina sin nada, desaparece la sede de la democracia costarricense, que era el Parlamento, y surge del arquitecto Jorge Escalante Van Patten en el 63 el Banco Central de Costa Rica. No voy a entrar a hacer valoraciones porque esto fue un precio muy alto, es un edificio que hoy es obsoleto para haber votado la joya que se votó, pero eso, ¿verdad?, ya entra en otra categoría. Son los años 50. Primera mitad se hacen los multifamiliares de Calderón Muñoz, 4 edificios magníficos con un diseño de jardines y en términos generales de la vivencia comunal completamente revolucionaria. Sí, en los años 50. No fue en los 40. No, es en los años 50. Los Calderón Muñoz es... El papá No me refiero al personaje, Nora, perdona. Calderón Muñoz es la urbanización de bien social que hace Calderón Guardia, pero en el predio más grande, el que da lo que se llama Vasconia, el IMBU hace esto. El IMBU, que por cierto es la continuación del Departamento de Casas Baratas de la Administración Calderón, repelladito ahí para que... Y por supuesto, la ciudad satélite de Atillo, 1955, con obras como esta, hoy perdida, ahí está, la pulpería La Moneda, ahí está, la tengo documentada, está en manos de un comerciante chino, no tienen idea el espanto que es ver este magnífico diseño moderno. ¿Dónde está exactamente? Esto está en Atillo 1. Sí, y las casas de Atillo 1 son de magnífico diseño. Empiezan a ralear en el 2 y de ahí para atrás ya es otra cosa, pero en el 1 les recomiendo que vayan a verlo, el sistema de parques y demás. Volvemos a lo mismo, es una ciudad para el peatón. Eso es Atillo 1. Estos son dos tomitas de Atillo 1, de ahí que no tengan la calidad que yo hubiese deseado, pero es que son fotos de periódico. 1955, el Aeropuerto Internacional El Coco, en Alajuela, que para comunicarlo con San José se hace la famosa autopista Wilson, el edificio del arquitecto Jorge Escalante Van Patten. De Jorge Escalante Van Patten, el Hotel Oriental, que después se va a llamar Hotel Balmoral, originalmente era de unos chinos. Otra vez, aquí tenemos la terraza habitable, hoy desaparecida, la terraza jardín en la parte superior. La ampliación del Hotel Europa que veíamos antes, es esto lo que les decía, y esto estaba por lo menos en función hasta hace unos años, que se podía ir a almorzar, era entrar, como les digo, era un viaje en el tiempo completamente, ¿verdad? Desde todo punto de vista, sobrevivían los muebles incluso. ¿Cómo era? Allá comí. Edificios comerciales, Enrique Maroto, Jacomín, todo Inmuebles. Edificios comerciales extraordinarios, perdón, esto no es la Quinta Avenida de Nueva York, esto es la Universal, en pleno San José Centro, ¿verdad? No hoy, que es un Goyo, una cosa de esas, ¿verdad? Una cosa vergonzosa. El Cine Rex, el edificio Rex con el Cine Rex, que fue
el más moderno de Centroamérica y en términos de ingeniería, una de las proezas nacionales de la ingeniería. ¿Recuerdan el balcón que no tenía ni una sola columna abajo? 42 metros, la primera viga postpensada de Centroamérica que hizo EDICA. Ese es diseño de don Álvaro Doble Rodríguez. Yo chiquitillo, yo decía, qué miedo de estar abajo, porque es que yo veía aquello tan pesado, ¿verdad? No tenía ningún sentido, pero yo veía aquello tan pesado, tan ancho, como no se caía, y no se ha caído. Cines modernos, Lux, Paul Ehrenberg Brickman, Plaza Víquez, el costado este de Plaza Víquez, Cine Palacio Metropolitan, 1963, del maestro Jorge Borbón, el Cine Palacio Metropolitan. Instalaciones industriales, quiero hacer un poquito como, ven, estoy haciendo un poquito como un repaso de distintas tipologías. Instalaciones industriales como la Numar, vean los típicos enchapes de Ehrenberg y Maroto, y la Dos Pinos en Barrio Luján. Y por supuesto los grandes edificios institucionales, el Banco Anglo Costarricense, que para hacerlo se votó la vieja Universidad de Santo Tomás, y ahí es donde entramos en digamos, la paradoja de la arquitectura de estilo internacional en San José. Una cosa es arrasar un cafetal para hacer un suburbio, como en Los Yoses, como en La Granja, como en La Guaria en Moravia, y puedo seguir porque todos eran cafetales, los suburbios modernos, era quitarlo el cafetal. Pero en San José, como decía mi colega Víctor Cañas, el maestro Víctor Cañas, decía don Víctor, en San José esos maes para hacer su arquitectura tuvieron que votar otra arquitectura, y esa arquitectura por lo general era buena. Era arquitectura vieja del siglo XIX, principios del XX, y era arquitectura buena, ecléctica, neoclásica, modernista, etc. Y esa es la paradoja, ¿no? Que para tener un buen edificio como este, hemos tenido que votar una joya de la República como esta. Ahora bien, este edificio se diseña en los Estados Unidos y los planos los nacionalizan los hermanos Jorge y Carlos Escalante Van Patten. Tiene una particularidad, sí, que es que está muy bien climatizado. Vean las marquesinas de concreto. Hacen alero hacia abajo, hacen sombra hacia abajo, y arriba son jardinera, con lo cual entonces filtran con vegetación la radiación solar. Eso hoy está de loca moda. Estamos en los años 60. O sea, ya en Costa Rica lo sabíamos todo, es que no nos ha dado la gana hacerlo. Eugenio Gordienco y Hernán Arguedas. Bueno, Hernán Arguedas en realidad, pero no vamos a entrar en ese dime y direte, pero sí quienes hemos trabajado en Costa Rica sabemos cuál es el asunto entre junior y senior, ¿verdad? Y cómo los juniors nos echamos los edificios y los senior firman los contratos, pero ese es otro tema. La Corte Suprema de Justicia, sin lugar a dudas, uno de los mejores edificios, ¿verdad?, de este tipo. Esto es puede que sea el manifiesto de Le Corbusier en Costa Rica, ¿no? Un edificio total y absolutamente prismático, cuya parte inferior, la plancha parece flotar, precisamente porque el muro está flotando, ¿verdad? El remetido del piano móvil, es decir, de la base, en piedra de Sánchez, los jardines, sencillamente magnífico. Un edificio de por sí, no lo voy a comparar con otro edificio contemporáneo que nadie va a mencionar, por favor. Nadie va a mencionar, nadie lo va a mencionar. Así me gusta, así me gusta. Esto es elegancia, esto es prestancia, esto dice república y dice poder, ¿verdad?, de la república. No es una imposición, no es una imposición totalitaria. Bueno, es que ahora les hacen cualquier cosa. El edificio de Peter Pfister, el Hospital Nacional de Niños, de paso, Pfister trabajó con Walter Gropius, y los planos los desarrollaron White Knox y Neubauer, pero algo importante es que aquí se desarrolló el programa con un par de arquitectos
y médicos, administradores y demás. El programa fue desarrollado aquí. Otro edificio magnífico y magníficamente climatizado, aunque diseñado en el extranjero, y que hoy ya van a terminar de echar a perder. Ya lo echaron a perder, pero hoy lo van a terminar de echar a perder con la torre que viene acá, con lo cual se pierde todo el sentido de la separación del paseo, ¿verdad? Para el ruido, los jardines, para la tranquilidad de los niños, los casetones que creyeron que eran balcones y les pusieron malla gallinero, bueno. Las rejas que le pusieron, tiene unas rejas dolorosas que ya no vamos a poder ver. No se va a ver, no se va a ver. Ni el hospital ni el árbol de Navidad. La caja, el edificio, la sede central de la Caja Costarricense del Seguro Social, de don Carlos Binocur, y el jefe del equipo y supervisión, don Rafael Sotela, por parte de la Caja. Esta foto la pongo porque en particular este detalle es tremendamente elegante, es impresionantemente elegante. Y con la recuperación que se hizo de él, que me sigue pareciendo respetuosa, dentro de lo que cabía hacer, el edificio se mantiene afortunadamente. Es un edificio símbolo de una institución, por lo demás, símbolo de la convivencia costarricense, del maestro mexicano de la Seguridad Social, Carlos B. Cetina, y de su segundo a bordo, el arquitecto, el jovencísimo arquitecto Alberto Liner, el Hospital México, ¿no? Que también ya le hicieron un montón de cosas. Sí, ahora está hecho. Y ya no se ve. No hay nada ya. Unos murales cerámicos abstractos magníficos que tiene, los taparon con unos chunches. Algo pasó y no hay nadie que me ayude. La ¿Eso escultura en qué año lo de levantaron? ¿El hospital de México? El hospital tenía que estar, joven, disculpe, ¿usted me ayuda? El hospital tenía que estar antes que el edificio de la Caja. Iba a estar en el 62. Pero yo sé que a nadie le extrañará aquí, vinieron los planos de México y se pusieron los ingenieros ticos. Ay, deberíamos cambiarle el acero, entonces se atrasó el proyecto y la Caja quería, por una razón simbólica, ¿verdad?, de retribución al pueblo, que estuviera primero el hospital y luego las oficinas. Estuvieron primero las oficinas en el 66 y el México se atrasó hasta el 69 por esas pendejadas de este país, por no hacer las cosas calladito como vienen. Y entonces se inauguró en el 69. Se inauguró en el 69. Yo suelo poner las fotografías lo más antiguas posibles, han visto, porque así es como se aprecia. Gracias, muy amable. Porque vean este juego, ahora que Nora decía la reja, vean qué reja más rica esta. Y empieza el paso a cubierto, ¿verdad? Y luego se va como 150 varas hacia adentro. Claro, ese edificio nuevo era impresionante. Y la escultura de Hernán Jiménez ahí Era de buen gusto. Aquí adentro. Y el primer paso a nivel, arriba, diseñado ya como parte del conjunto. Otra cosa, volvemos a la concepción, ¿no? Muy distinta. Edificios de vivienda, como los apartamentos Laiza en Francisco Peralta, de don Álvarez Dobles Rodríguez, también echados a perder, magníficos, tremendamente bellos. Los apartamentos Solera Bennett de San José, del arquitecto Jorge Borbón, es una unidad de habitación de Marsella de Le Corbusier, con una particularidad: las fachadas este y oeste son vigas Virendel, de manera que el edificio es un corsé que se comporta de esta manera. La fachada es una gigantesca viga Virendel, ¿verdad? Son grandes logros. El Morazán, al oeste, exactamente al oeste del Morazán. Son deliciosos, tienen doble altura, entras por abajo o entras por arriba y tenés doble altura, y el jardín es el Parque Morazán, ¿verdad? Y tiene un ducto pequeñito que alumbra enormemente. y sigue cumpliendo. Y casas particulares, la de arriba, yo no la he podido ubicar, francamente no la he podido ubicar. Sé que es de Dipsa,
como esta, que es de don Edgar Vargas. Entiendo que esa es de don Edgar Vargas, pero don Edgar se me fue antes de que le pudiera preguntar, y es una casa extraordinaria. Carlos Manuel Escalante, magnífico arquitecto, por cierto. Adrián Guzmán Midense, en Barrio Dentro, con una curva extraordinaria. Aquí esto da al bulevar. Y por supuesto, la casa estudio de Felo García, que así como hice una pequeña pausa en la casa Maroto Hernández, a mi juicio hay que hacerla también en la casa de Felo García. Si en los años 50 la casa de don Enrique Maroto es una verdadera joya de la arquitectura moderna, la de Felo lo es en los 60s, con cosas que, si ustedes quieren, llegan hasta lo anecdótico. Felo compra este lote porque en este lote fue donde él aprendió a nadar en el río Torres. Entonces compró el lote específicamente donde él aprendió a nadar, y ahí donde él andaba chiroteando, diría mi mamá, fue donde enclavó la casa en esta posición. Entonces la casa cubre toda esa área que él tenía que bajar para tirarse al río, y la casa llega hasta el río. ¿Sí? Y la casa llega hasta el río, o sea, vos bajás al río y lo que está inmediatamente después hacia arriba es el estudio de Felo. Es muy rico porque es el estudio de pintura, porque la pintura y la arquitectura, decía él, son dos mujeres y son muy celosas, hay que tenerlas separadas. Entonces, arquitectura arriba y abajo la pintura. Esta casa es una obra sencillamente magnífica de nuestra arquitectura. Jorge Borbón en Los Yoses, ambas, y Carlos Vinocourt en Sabana Sur. Carlos Vinocourt tiene unas cosas muy buenas y muy poco conocidas, lamentablemente. Interiores. Vean cómo lo que les mencionaba de la vegetación, y no es necesariamente la vegetación que se consideraba estética entre nosotros, sino la vegetación un poco más silvestre, para no decir más salvaje, de nuestras orillas de calle, de nuestras orillas de acequia, la que estas gentes integran a la arquitectura. A mi juicio, y aquí ya sí voy entrando en juicios de valor, porque son eso, porque no tengo cómo corroborarlo, como en otros casos que sí lo he podido hacer. Estas gentes, por su edad, es decir, por la generación a la que pertenecen, sí tienen que haber tenido vivencias en casas, tanto de adobe como de bajareque como de madera. De esas viejas casas costarricenses, criollas, que les han de haber transmitido de una manera muy directa esa vivencia, porque estos interiores sí son internacionales, sí los vamos a ver muy parecidos en las revistas de arquitectura de la época, pero es la vegetación y el manejo de la luz del que hablabas, que aquí es otra cosa. Estamos en el trópico, la radiación es muy fuerte, hay que mediarla, y en eso, ¿verdad?, el interior bien manejado nos puede ayudar a ello. La integración de las piedras, insisto, como la integración de las maderas, van a contribuir a que estos interiores sean exquisitos, frescos, impresionantes. Bueno, mira, y yo conozco una buena cantidad por mi oficio, que he tenido acceso a ellos, y estas casas son verdaderamente riquísimas. La arquitectura internacional va a trascender a desarrollos habitacionales de clase media, es decir, no la clase media alta, que es la clase media profesional, sino la que está literalmente en el puro centro. Vean estas casas, por ejemplo, ¿no? De esto hay mucho, y esto es arquitectura de diseño, son casas de arquitectos, pero son más sencillas que las que acabamos de ver, y no están necesariamente en esos polos de desarrollo suburbial de la modernidad tan claramente identificados. Edificios educativos, el del Colegio Seminario, que a mí me sigue pareciendo una obra extraordinaria, Ehrenberg y Maroto, Felo García, uno que corre peligro y ya sabemos que se va a ir. Una obra muy premiada incluso a nivel internacional, el maestro Eugenio Gordienko, el Liceo San José de Barrio México,
que si lo conocen, un día de estos lo conversaba con el colega Álvaro Rojas, el planteamiento de conjunto es impresionante, se entra con un bulevar, los edificios administrativos, los edificios de educación, es un proyecto moderno muy, muy coherente. Volvemos al asunto de la utopía, pero en este caso en pequeñito, no una ciudad universitaria, sino un colegio. María Auxiliadora, Edgar Vargas, Rosario, que ahora es el IAFA, bueno, ya yo no sé eso qué es, eso no es la granja, es el puro fondo de la granja, ya yo no sé si, exactamente, el Rosario y la última obra de Paul Ehrenberg, prácticamente, que es el Colegio Humboldt en Pavas. Edificios educativos. De estos podríamos seguir, ¿no? Está el Colegio Los Ángeles en La Sabana, está el Colegio San Clair, son complejos enteros completamente modernos. Y por supuesto, sin duda alguna, uno de los mejores edificios modernos que como el de la Caja podría ser un ícono, el edificio de la Biblioteca Nacional del maestro Jorge Borbón de 1971. Un edificio que también está muy, muy dejadito de la mano de Dios, lamentablemente. No sé si han visto que a la losa Le Corbusieriana le pusieron techo. Y un edificio horrible en la esquina. Ajá, la agencia ese enterrón de cemento que le metieron ahí a Sí. la En el Liceo San José, ahora que lo pusiste, yo tuve la oportunidad de darle equipaje ahí y estaba el edificio administrativo y abajo del edificio administrativo estaba la casa del director y atrás estaba la casa del guardia. ¿Ves? O sea, era... y como debería ser, ¿no? O sea, era un conjunto completamente diseñado. Ese edificio recibió, a una gente en Barrio Mágico le causó mucha sorpresa, no lo sabían, recibió varios premios internacionales de arquitectura educativa, ¿sí? Particularmente uno bastante importante en Sudamérica, que ellos lo presentaron. Sí, a mi juicio es un magnífico proyecto. Valdría la pena restaurarlo. Eso es lo que pasa con todos los edificios que hemos venido viendo, lamentablemente. El edificio del Instituto Nacional de Seguros de mi amigo, maestro y mentor, el arquitecto Roberto Villalobos, también echado a perder, ¿verdad? Ahora resulta que las caras cerradas ahora son abiertas, de la planta baja hicieron un desastre, pero bueno, mejor no hablemos de eso. El edificio del ICE, que como decía mi querido maestro Manuel Bonilla, dice, don Manuel, y ese edificio me dice, eso es una maqueta 1-1. Nunca entendía yo por qué, hasta que vi el anteproyecto. El edificio completo eran 13 edificios. El que se hizo fue el del centro y era, entonces, contrario a la circulación del sol, él se abre como un ojo, ¿ya? Que lo completa. Entonces eran 13 edificios y se unían, como lo pueden ver arriba, con una marquesina. Hubiera sido una maravilla. En vez, el ICE, en vez de comprar el edificio que compró en Sabana Sur, que no le funcionaban los ascensores, y se dieron cuenta después de que lo compraron, o sea, todo muy honrado, todo muy transparente, debió haber terminado este edificio. Porque el anteproyecto ahí está en manos del arquitecto Sotela. Y ya para terminar, dos edificios de muy clara influencia del arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, que es el conjunto del Banco de Costa Rica, que sí son 2 etapas y son 2 edificios que forman uno, ¿no? Magnífico, recordemos que es uno de los edificios que más ciudad hace en San José, acera de 3 metros, ¿verdad? Que le quitaron el recubrimiento de mármol. Se cagaron el edificio. Exactamente. Y el de los tribunales de justicia, que es exactamente un proyecto de Mies van der Rohe de 1922, pero hecho en Costa Rica. O sea que de alguna manera entonces, y con eso termino, la utopía del movimiento moderno terminó por concretarse en Costa Rica. Con eso voy terminando, me da la impresión, y espero que así sea, no sé si va a haber tiempo para preguntas y respuestas, pero en términos generales nos podemos quedar a conversar, desde luego.
¿Hubo entonces una arquitectura de estilo internacional en Costa Rica? Sí, sí la hubo. Esta segunda parte la dedicamos a ver ejemplos y ejemplos notorios y notables, que no es lo mismo, de esa arquitectura. Y en cuanto a si hubo un movimiento, sí hubo un movimiento moderno criollo. Vieron incluso en foto, porque es importante a mi juicio, no solo hablar de las personas, sino verles el rostro, para que, ¿verdad?, tomen cuerpo, que no sean simplemente abstracciones. Entonces, pienso que se respondieron ambas preguntas. Ustedes me dirán. Luego, es importante, me parece, reflexionar en una Costa Rica que vive una coyuntura muy grave, muy seria, sobre nuestro pasado y sobre las personas que hicieron de este país lo que es, entre ellos los viejos colegas, maestros, y reflexionar, ¿verdad?, a partir de cosas como esta, no solo en la arquitectura y en la ingeniería, sino hacia dónde queremos llevar la arquitectura y la ingeniería de un país, hacia dónde queremos dirigir el diseño de nuestro país, si queremos que siga siendo una república o si queremos otra cosa. Con eso termino. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. De verdad que gracias de corazón por acompañarnos.